Lo del tema gráficos lo veremos la próxima clase, porque bueno, en lo personal no estuve preparando eso un poco por tiempo y demás, así que les aviso, ¿no? Bueno, vamos a ir dando un poco general lo que es esto del TP4, que era, bueno, lo que es introducción, un poco por ahí breve, porque en realidad se pueden hacer un montón de cosas a partir de la lectura de archivos externos. Bueno, por ahí en esta carrera que ustedes hacen, o que nosotros hacemos, mejor dicho, no vemos tanto esa parte, pero eh, sí que, a ver, a partir de saber usar una base de datos y demás, se puede hacer un montón de cosas. Y es un poco lo que estamos viendo acá, de poder, a partir de un programa, decirle que extraiga y devuelva datos, archivos, lo que nosotros querramos. Es un poco la base de todo. Así que, bueno, voy a compartir pantalla un poco. Creo empezar, eh, empiezo yo, empiezo vos. Como vos quieras. Voy a compartir pantalla. Dale, así muestro los comienzos, Bueno, los primeros ejercicios. Eh, espera, ¿con dónde era acá? ¿por cuál querías empezar? ¿O cuál querías mostrar? Me quedé sin internet. F. Vendría a ser la librería para, bueno, justamente poder trabajar con esa extracción de archivos. Acá al comienzo yo le pido, en esta línea, le pido al usuario que ingrese el nombre del archivo a extraer. Eh, Estuve más o menos nuevo con el tema este. Le pido, porque eso es lo que pedía el ejercicio 3, cuántas líneas deseaba leer la persona del archivo, las primeras dos, las primeras tres y demás. En esta parte lo que hago es justamente abrir el archivo que la persona me pidió. Acá, bueno, hago justamente la tarea esa de extraer, bueno, todo lo que contenga ese archivo y solamente mostraré después bueno, lo que me pidió la persona. ¿Por qué acá le puse el -1? Porque, bueno, acá texto lo que hace es convertir cada línea de texto una, en una lista, ¿no? Acá yo le puse -1 porque la persona, el humano, no va a ingresar. Quiero que lea el renglón cero, porque en nuestro idioma eso no existe. Por eso, bueno, si la persona ingresa un uno, la máquina, como saben, cuenta a partir de cero, así que bueno, por eso le puse el -1. Si bien podemos hacer la comprobación. Eh, yo creo que le había puesto archivo punto txt, si no me equivoco. Le pongo la línea 1.
aguante que no. Le había puesto algo bien sencillo, cosa de, bueno, ir probando nomás. Pero obviamente así pueden ir agregándole un montón de líneas, lo que ustedes quieran. Acá la parte en la que extraje el archivo para poder leerlo, lo hice gracias a esta R. Esta R lo que significa es read, eh, que en inglés significa leer, y bueno, si yo quisiera, en vez de read, de leerlo, escribirle algo, lo cambio por una W de write, como yo puse acá, como puse acá. Acá en este caso le pido em, de que escriban en el archivo lo que yo había guardado en en una variable frases anterior. Eh, bueno, así básico, es lo más básico de todo este tema, ¿no? Eh, y a partir de ahí, bueno, todo lo que ustedes quieran. Yo, Esos son los primeros ejercicios, sí. no, yo por ahí quería darle algunos tips que me parece que capaz que pueden llegar a serles útiles eh, cuando están realizando todo este tipo de ejercicio. A ver qué, admite un chico. Ahí está. Hola Guillermo. Y bueno, justo estábamos hablando del ejercicio número 3 y yo lo que iba a hacer era darle algunos tips a los chicos para que tengan en cuenta cuando estén realizando los ejercicios. Primero, antes que nada, cuando ustedes van a abrir un archivo, es muy importante que no se olviden de poner la extensión. Por ejemplo, si ustedes están abriendo un archivo TXT, siempre pongan la extensión, porque si no, les va a saltar error. ¿Sí? Eh, Creo que acá en el ejercicio que vos estás mostrando en la pantalla lo hiciste de forma diferente, así que capaz que no es lo mismo. Pero cuando ustedes Ah, yo lo... esa parte lo especifiqué al ingresarlo. Claro, claro, ahí lo tenés que especificar, pero siempre lo tenés que poner, porque si vos no pones esa extensión, la máquina no va a poder encontrar el archivo, por lo tanto va a saltar error. Eso es algo que es muy importante y que siempre tienen que tener en cuenta. Después, otra cosa que es más recomendación personal, es el tema de el comando que uno puede utilizar para que el programa pueda ir línea por línea leyendo un archivo de texto, ¿no? En el caso de un archivo de texto sería, bueno, línea por línea, y si no, si es un archivo del tipo CSV, que son los Excels, que vaya fila por fila, ¿no? Acá Charlie utilizó readlines, que este es el que generalmente usamos para hacer todos los ejercicios. Yo, por ejemplo, cuando la cursé el año pasado, era el único que usaba. En la cátedra, por ejemplo, creo que les dieron otros, por ejemplo, read o readline solo en singular. Eh, y por ahí tienen algunas pequeñas diferencias, pero el más cómodo para usar es el que está ahí en el script que hizo Charlie. Lo que hace este, como ya les dijo bien él, es que arma una lista y esa lista tiene diferentes elementos. Y cada uno de esos elementos es la línea que nosotros estamos viendo, ¿no? Cada una de las líneas del texto. Y bueno, eso facilita un montonazo la búsqueda. Por ejemplo, si uno quiere buscar un dato o lo que sea, como que particularmente para mí es el comando más útil para utilizar. Y bueno, y otra cosa más, que siempre acuérdense de que cuando crean un archivo, cuando lo abren, siempre tienen que cerrarlo, ¿sí? Como está acá en la anteúltima línea, siempre lo tienen que cerrar. Y sin eso, bueno, sin eso no les va a funcionar. Pero bueno, eso sería todo. Sí, acá lo que hacen en la parte de cerrar es cerrarlo desde lo que vendría a ser la memoria, porque a ver, Claro. acá al abrirlo, esto donde se carga en la memoria de la computadora. Y yo al cerrarlo le digo, bueno, ya está, ya lo utilicé, no es necesario que sigas manteniéndolo en la memoria. Es básicamente. Sí, Pues es una duda que puede surgir la varias. claro. Y bueno, después a partir del 4 es lo mismo, pero en vez de trabajar con archivos de tipo texto, TXT, ya con CBS, que son, como bien dijo Sofi, lo de em, tipo Excel. ¿Querés explicarlo vos esta parte? Bueno, o si no, primero quería preguntar si alguno tiene, por ejemplo, alguna duda particular con algún ejercicio. Ujú. Eh,
de última nos podemos centrar en eso, y si no, podemos ver algunos ejercicios que parezcan o que nos parezcan a nosotros más representativos para que ustedes puedan entender cómo es la forma en la que ustedes tienen que resolverlo, eh, y en función de eso ver los otros, porque la verdad es que la forma en la que uno tiene que resolverlo es bastante repetitiva, es como que siempre uno tiene que seguir los mismos pasos para obtener el resultado que uno quiere. Así que, no sé, escriban en el chat si quieren, si tienen alguna duda con algún ejercicio, y si no, empezamos a ver alguno. No sé qué dicen. Podríamos ver los más importantes para guiarnos. Bueno, ok. Charlie, ¿cuál te parece más interesante? Todos menos el 7, porque el 7 no Yo, lo bueno, hice. casualmente creo. Bien. Yo creo que el 4 ¿no? Porque empieza con lo de archivos tipo Excel. Ujú. Porque ya después el resto es, como bien decías, se repite. El 5 bueno, es con archivo tipo Excel. Yo lo trabajé con archivos tipo no, TXT. Pues, Ujú. es un poco lo mismo, pero a mí se me facilitaba. Así que, y después, bueno, el 8 es un mejunje de todos los anteriores, Sí, así que es una mezcla eh, de todo. vos que la tenés más clara esa parte. A ver. Entonces, ¿el 4? Sí, Bueno, entonces les comparto pantalla para que vean. ujú. A ver. Creo que. Ahí está. ¿Pueden ver? ¿Se ve ahí? O- Si se ve, ya paso a explicar más o menos cómo sería este ejercicio. Sí, se ve. Buenísimo. Uy, ahí está. Bueno, el ejercicio 4 que nos pide. Si vamos al acá, nos dice que tenemos que leer este archivo que tiene los valores de los senos y de los cosenos de diferentes ángulos, que se encuentran organizados de esta manera, ¿no? Y nos pide que escribamos otro, o sea, que generemos un archivo que tenga exactamente lo mismo que el que nosotros teníamos inicialmente, agregándole también en cada línea un campo que contenga la tangente calculada, correspondiente a este ángulo, ¿no? O sea que tenemos que tener, o que generan una tabla que sea como la siguiente, ¿sí? Bueno, a ver qué más le puedo... Otra de las cosas que me parecía importante, que no sé si vos, Charlie, lo mencionaste en un principio, era que cuando uno Ujú. está haciendo un archivo, o sea, que uno quiere escribir un archivo, por ejemplo, el que estoy señalando acá, es el archivo que yo voy a crear, que tiene la tangente. Es muy importante tener en cuenta que cuando, o sea, uno tiene que poner la W esta acá, que como bien dijo anteriormente Charlie, era para escribir. Y lo que va a hacer este comando es crearme un archivo en este directorio, si es que no existe, y si el archivo ya existe, lo que va a hacer es reemplazármelo. ¿Sí? Mm. Eso es algo muy importante, porque por ahí no sé, si ustedes tienen algún archivo eh, y sin querer, en vez de ponerle la R, le ponen la W, probablemente, si es que el script está bien escrito y demás, se va a reemplazar el contenido que tiene este archivo. Eso es algo para que tengan en cuenta nomás. Que si no me equivoco, Mm. en la guía les mencionaba eso. Bueno, lo que hacemos en este caso es, primero, yo importo estos módulos, porque los voy a utilizar a lo largo del desarrollo del ejercicio. Y lo primero que hago es abrir con este nombre, o sea, con el nombre archivo, abro primero el archivo que contiene los valores del seno y de los cosenos de los diferentes ángulos.
También abro otro archivo, que en este caso es, que yo les dije antes, que tiene las tangentes, eh, y le pongo para escribir, porque yo lo estoy creando para poner contenido adentro, ¿no? Lo que yo hago acá, en esta primera línea, es leer, o con el readline, leo la primera fila sería que nosotros tenemos en el archivo. No sé si yo el archivo lo tengo abierto por acá. Creo que no es este. Algo muy importante que también tienen que hacer cuando estén viendo estos ejercicios es abrir el archivo. Por ejemplo, yo en este caso voy a abrir este que tengo acá. Y vean cómo está organizado en el archivo, ¿no? Vean, por ejemplo, si tienen un título primero, si no lo tienen, porque eso después puede llegar a modificarles el análisis más adelante. Por ejemplo, acá tenemos primero el ángulo, después el seno y el coseno. Este es el título, que está en la primera línea. Yo lo que hago con este comando es leer esta primera línea, ¿no? Y después lo que hago es, con este, o sea, en este elemento, guardo lo que es los títulos. Esta vez no los saco de esta primera línea, sino que los escribo yo, con un formato. Yo lo que quiero es, ahí les voy a mostrar porque esto lo acabo de ejecutar, es que tenga el título, por ejemplo, arriba de todos los ángulos que diga ángulo, que acá diga seno, coseno, tangente y todo eso. Y después pido que lo imprima. Ahora lo que voy a hacer después de esto es imprimir todo el contenido que tiene el archivo agregándole la tangente, el valor de la tangente. Con esta línea de comando que yo tengo acá, lo que hago es comenzar a leer este archivo, que es, como bien decíamos antes, tiene esta extensión, que es del tipo Excel, y yo le digo que quiero usar como delimitador el punto y coma, porque si se fijan bien, en el archivo les decía que los valores estaban separados por un punto y coma. Y entonces, usando el for, analizo cada una de las líneas que tiene este archivo. En este caso las represento como archivo del tipo float, que si ustedes se acuerdan eran todos aquellos números que tenían coma. Y esto es muy importante hacerlo porque si no, el Python va a reconocer cada uno de los valores que están en el Excel como si fueran del tipo string, o sea, si fueran del tipo texto. Y nosotros, como bien sabemos, no podemos hacer cálculos con un valor del tipo string. Siempre tenemos que tener o los float o tenemos que tener el int, que sería el valor entero. Bueno, eso lo hice tanto para el ángulo. Perdón, Sofi. Sí. ¿Por dónde estás grabando? Sí, tranqui. Sí. Listo. Vaya. Sí, después lo vamos a subir. Bueno, sigo. A esto lo hacemos para el ángulo, para el seno y el coseno. Y después yo calculo la tangente en función del ángulo. Para esto voy a llamar a m, que este m que está acá es el módulo de matemática que yo llamé acá al inicio. Y de ese módulo yo extraigo la función tangente, a partir de la cual yo calculo la tangente, bueno, del ángulo que nosotros tenemos acá. Ustedes podrán decidir o podrían elegir, por ejemplo, en vez de hacer este cálculo, decir, bueno, yo sé que la tangente, por ejemplo, es la razón entre el seno y el coseno, ¿no? Y podrían, en vez de llamar a este módulo matemático, podrían hacer esa determinación. El problema es que en ese caso probablemente les salte error, porque si ustedes se fijan, estarían dividiendo en un momento por 0. Y como bien saben, eso no está definido, por ende les saltaría un error probablemente. Al hacer así, acá nos da un valor muy grande, pero por lo menos no nos da error. Bueno, yo con eso calculé los valores. Y después más adelante, en línea, lo que yo hago es darle un formato, ¿no? Le doy un formato de tabla. Le digo, por ejemplo, cuántos espacios quiero que ocupe cada una de las columnas, cuántos decimales tenga el número del tipo decimal,
cuál es la división que yo quiero entre las diferentes columnas, que en este caso yo elegí que sea una rayita. Y bueno, con esto le doy formato a cada uno de los valores. Y después los imprimo. Y fíjense acá que yo también lo que hago es anotar en este archivo 1, que es el archivo que voy a guardar más adelante, cada una de las líneas que yo vaya generando, con los valores que yo cree. Y después, para que me quede nomás, lo que hago es imprimirlo en pantalla. Es para que se muestre y para que yo vea, eh, sin la necesidad de tener que abrir el archivo, nada, ver cómo me quedó el, el resultado. Y como ven, es como está acá. Y después, muy importante, como dije antes, tenemos que cerrar tanto el archivo que nosotros usamos para leer como el que nosotros usamos para escribir. Y eso sería todo. No sé si vos, Charlie, tenés alguna observación para hacer o... No, yo creo que quedó bastante claro. Después, anclado eso que vos decías de que no se podía dividir por cero y más, pues te iba a tirar error. Yo por ahí le iba a mostrar Ajá. esto de los errores que te da el programa justamente para evitarlos o entenderlos mejor. Es algo que estuve viendo entre ayer y hoy, que creo que por ahí les puede servir. Así que ahora voy a compartir pantalla. ¿Verdad? Bueno, ya dejé de compartir yo. Eh, ¿Podés? sí, sí. Ahí pasa que antes me había salido sin querer. Bien. Ahí está. Bien. Está. Bueno, creo que ahí se alcanza. Yo agarré acá un ejercicio viejo para agregarle esto. Y yo acá lo estaba por hacer en otra ventana para que quede por ahí más claro. Bueno, le explico acá, a grosso modo, lo que era el ejercicio. A ver, este ejercicio consistía en, bueno, básicamente sacar el promedio de las notas de tres alumnos. Bueno, el programa en sí ya estaba hecho. Acá le pedía, bueno, las notas de cada uno. Y después, bueno, acá a la hora de llamar a la función, reemplazaba, bueno, le decía, toma estos valores, estos que me ingresó el usuario, para que trabajen con eso. Hasta ahí todo normal. Em, el tema era que, ¿qué pasaba cuando la persona, en vez de ingresar un número, me ingresaba una letra o esas cosas? Obviamente me iba a tirar un error, el cual acá, yo lo que estoy haciendo es el try significa intentar. Le estoy diciendo a la máquina, intentar hacer, bueno, pedirle estos datos al usuario. Si ven acá, yo le estoy diciendo que transforme el número que ingresa el usuario como un entero para que después, bueno, lo pueda trabajar. En caso de que ingrese una letra, obviamente la computadora no puede transformar la letra en un número, eh, mm, por lo que le estoy diciendo, bueno, intenta pedirle esto al usuario. Si el usuario te ingresa una letra o, no sé, un signo, algo que no sea un número, eh, bueno, que imprima este mensaje. ¿Cómo lo hago? A través de esta excepción. La excepción serían esos errores que te da, por ejemplo, bueno, yo acá voy a quitar esto a propósito, así lo pueden ver. Bueno, acá este pues es el tipo de error en este caso, syntax error, significa, bueno, que lo escribí mal básicamente, acá que yo le había quitado los dos puntos. Y así, si yo acá ingreso bueno, cuando me piden los números, si yo ingreso una letra, me voy a tirar, así como me tiró acá, en vez de syntax error, me va a decir
error de valor. ¿Por qué? Porque, bueno, no es un número. Así que eso es lo que le estoy diciendo, que intente pedirle y que, salvo que me tire este error, que el usuario ingrese algo que no sea un número, que imprima este mensaje. Este break es básicamente de este while. Este while significa que lo hace como eternamente a este ciclo. A menos que, bueno, que cumpla todo esto, que acá no haya ningún error, y si acá no hay ningún error, este break lo que hace es salir de ese ciclo y que continúe con lo demás. Yo ahora acá voy a intentar hacer un ejemplo bien para que lo puedan ver. No sé si hasta ahí se fue entendiendo más o menos lo que dije. Por mí, Mientras escribo me van diciendo, así. para mí se entendió perfecto. Y Bueno, quiero yo ver lo que voy a decir es cómo funciona. un 1 dividido en un 2 y acá es, bien. Acá básicamente una división de dos números. Bien. Es un número 5 y si yo le ingreso un cero, cero división error. Esto significa que no se puede dividir por cero. Ese es el tipo de error. En cambio, si yo acá, bueno, try, copy y pego por falta de ganas. O sea, Todos. así soy en la vida. Que intente hacer la división esa y si sale, eh, en este caso, yo el error que había sido antes no era de que había ingresado una letra, sino el error de que era de una división por cero. En caso de que me dé ese error de vuelta, yo lo que voy a hacer, bueno, le digo eh, print, comillas, no se puede dividir por cero. Eh, y en este caso, bueno, no me va a poder mostrar de esto lo quito de momento. Así se puede ver. Eh, y ahora, bueno, uy, ¿qué pasó? Ah, lo puse ahí. 5 0 y ahora me dice que no se puede dividir por cero. ¿Por qué? Porque capturé ese error. Le dije al programa, bueno, si pasa este error en particular, que diga eso. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de un cero, la persona pone una letra? Que es lo que decía antes. Puedo poner except de vuelta, ponerle, ¿cómo se llamaba esto? Copy pego directamente. Value error. Le digo que imprima otro mensaje que sea eh, ingresaste una letra. No se puede. Bueno, algo así. Que yo le digo 5 y en vez de un cero pongo una letra, me debería saltar. Eh, me salto ahí, bueno, value error. ¿Qué le puse mal? Eh, mm, bueno, ahí en este caso le salió mal. Eh, bueno, sí, debe ser un error anterior, pero bueno. Básicamente era eso para que lo vieran. Seguramente es algo que me equivoqué yo. Si no, otra cosa, en vez de determinar específicamente cuáles son los errores y qué quiero que me mande, yo puedo decirle, bueno,
cualquiera sea el error que haya, que me imprima este mensaje, ya sea que ingresó una letra, que ingresó un cero, lo que sea. Cualquiera sea el error, que me imprima esto. Esto sí debería funcionar sí o sí. 5, ahora sí. Debería. No, no debo estar cometiendo un fallo. Bueno, es básicamente esa la idea. Yo no miento, lo había aprendido ayer y hoy. Y mover no es nada difícil, que es algo que bueno pueden tener en cuenta a la hora de programar o si les da un error, Claro. fijarse en este tipo de error. ¿Qué les dice acá? ¿Cuál fue? Que como les he dicho en otras clases anteriores, puede ser muy emborroso, muy a simple vista decir que, ¿qué me está diciendo? Bueno, no entiendo nada. Bueno, si se detienen a leer cada cosa, verán que le está diciendo y no es nada difícil o complicado de, bueno, de entender lo que el programa quiere decir. Eh, Después, bueno, hay una función extra que es esta de finally, que lo que hace es independientemente de lo que pasa acá, de si la persona ingresa algo inválido, si se cae el programa, lo que sea, el finally lo que me dice es que esto se ejecute sí o sí. No importa lo que pase en lo anterior, si es verdadero, si es falso, no importa. Esto de acá, lo que esté dentro del finally, se ejecutará sí o sí. A menos que, bueno, obviamente esté mal escrito u otro error de esos, pero. Si no, se ejecuta sí o sí. Esa era como una breve explicación, ¿no? Un tema que me pareció interesante ver porque, bueno, como a mí recién le saltan errores así, bueno, uno no sabe cómo quitarlos. Claro. Así que, bueno, eso era un tema aparte. Y me parece que está muy bueno porque esas funciones las podríamos aplicar casi en todos los ejercicios que nosotros tenemos que hacer. Si se fijan, por ejemplo, en las diferentes guías, siempre en alguno nos Ujú. piden, por ejemplo, que nosotros ingresemos un valor. eh, y capaz que, por ejemplo, nos piden que ingresemos un número y nosotros ingresamos una letra. O hacemos tenemos estos problemas de divisiones por cero y demás. Y aplicar o poder tener estas herramientas para poder aplicarlas en los ejercicios está espectacular. Así que si pueden por ahí probar en sus casas y intentar usarlos, estaría muy bueno. Porque la verdad es que les van a servir muchísimo. Yo, por ejemplo, no los conocía y me parece que están muy buenos. Eh, sí, aparte, bueno, uno lo que podría hacer si no es con esto es, bueno, hacer varios ciclos y en esos ciclos, no sé, poner que lo haga si la persona no ingresa una letra, si la persona no ingresa un cero. ¿Entendés? Son muchas variables que tenemos que tener en cuenta. En cambio, con esto, bueno, creo que se soluciona bastante rápido y nos permite, bueno, si algo está mal de acá, que, bueno, si se cae esta parte, que pueda continuar con todo lo demás. Claro. Que ese por ahí es un Y por ahí si problema. hacemos un programa muy extenso, sí, Claro, porque lo que vos que nos decías, si es algo muy da. largo, si tenés un problema ya como que todo se te va, todo desaparece y no está muy bueno. Ujú, Todo no se puede ejecutar. ujú. Así que bueno, eso Está es bueno, sí. básicamente. Y bueno, no sé si quieren que veamos otro Sí, ejercicio o yo, que... ajá. Ah, no sé si que ibas a decir algo. No, que estas cosas así yo las voy investigando, bueno, por YouTube, por mi cuenta, un curso que estoy haciendo de Python justamente. Y nada, bueno, a mí me interesa todo este tema. Pienso que por ahí son cosas que esto, no sé, me parece, no digo elemental, pero sí muy útil para utilizarlo. O sea, me llama la atención que no lo dé la cátedra, pero bueno, Claro. por ahí si investigan cosas así, no sé, no toma mucho tiempo. Por lo general los videos que hay en internet son de 5 minutos, 10 como mucho, y no, creo yo, por ahí sencillo, simplemente ver el código y entender qué hace. Y una vez que lo entendés, ya, listo. Eso bueno, para cerrar. Así que, Bueno, no sé si vemos alguno otro bueno. o que...
¿Qué es lo que les parece? Sí, relacionado a esto de Python, ¿no? Porque ya después lo de gráficos Claro. lo tocaríamos la próxima clase, porque bueno, yo en lo personal no pude todavía ponerme con eso. Así que De última, podríamos explicar brevemente, si es que ya no tienen ninguna consulta, algún ejercicio, por ejemplo, del tipo del 8 por ejemplo, que es más por ahí abarcativo y más eh, similar a como que abarca todo lo anterior. No sé si les parece o si quieren hacer otra cosa más o ya quieren que... Claro, porque el 8 es bastante sencillo y en su gran mayoría se tiene que resolver únicamente con el uso de if, ¿no? Esa es una de las opciones. Así es como lo resolví yo y creo que vos, Charlie, lo hiciste de manera similar, ¿o no? sí, sí, puede hacerlos con varios if. Este en particular se relaciona mucho con el ejercicio 5 era, creo. 5 que es el que estuve haciendo. Ujú. Lo del 5 lo tengo por acá Bueno, hecho. 2, 5, no, estoy haciendo. 4, 5. Esta es una forma. Eh, Te voy a poner mejor para separar, que se entienda mejor. Acá yo dije, bueno, para que lo presente de esta manera, voy a mostrar bien, así por título. Y acá, bueno, entran muchísimas variantes, lo puedes presentar así, a modo de tabla, como hubo en otros ejercicios de otros eh, trabajos prácticos. Yo, bueno, la más sencilla que se me ocurrió para salir del paso es esta. Nombrar, bueno, las que están por debajo de las 5 toneladas, como decía el ejercicio. Decir, bueno, las que cumplen con ciertos requisitos son esto. Las que cumplen con tales otros son esto y así. No hice todos, pero bueno, creo que se entiende. Em, Esta es una forma, pues otra, puedes guardarlas en distintas listas y mostrar las listas, o tipo tabla, eso va en cada uno. Este, en sí, bueno, puede que el profe, vos me podrás decir mejor, Sofi, capaz que quiera que no sea tan así, sino más optimizado, pero nunca les puede decir que, que está mal, porque claro. Sí, está porque bien. básicamente lo que están haciendo ustedes es responder al ejercicio, no están respondiendo a la consigna. Por ejemplo, ahí lo que hizo Charlie en el ejercicio fue mostrar cada uno de las regiones que tenían, que cumplían con ciertas condiciones. Lo que hice yo, por ejemplo, fue en vez de nombrar las regiones, puse la cantidad de regiones que había. Por ejemplo, la cantidad de regiones que están por debajo de las 5 toneladas de emisión, puse cantidades, ¿no? Y lo que hice fue el empleo de contadores. Creo que eso ya lo usaron en otros ejercicios y si no, de última les comparto pantalla como para que vean más o menos. Y también para que se den cuenta de que hay millones de formas de resolver un ejercicio, como ya lo dije, creo que 1000 veces. Y eso está muy bueno que lo tengan en cuenta. Así que si querés, Charlie, lo comparto. Sí, sí, compartí. No sé si lo están viendo. Sí, yo lo veo al menos. Buenísimo. Bueno, este es el ejercicio 5. También se encara de la misma manera que el anterior. Abrimos el archivo, leemos cada una de las líneas. Yo acá puse print como para ver más o menos, pero no es necesario que esté. Ahora lo voy a ver que voy a cambiar esto porque si no me... Ahí está. Ahí está. Y eso también. Lo que yo hice fue iniciar contadores. Yo en este caso le puse Z, X y U. Y acá puse como en modo de comentario contador para qué lo estaba creando.
La Z, por ejemplo, es el contador para los países con emisiones menores a 5 toneladas. Y acá también utilizo el for, como el ejercicio que habíamos visto anteriormente. Primero lo que hago para cada línea del archivo que nosotros vimos inicialmente es separarlo. Porque como bien saben, en este archivo vamos a tener, este no es, pero se los voy a mostrar, ¿no? Vamos a tener primero un valor y después separado por un punto y coma el siguiente. Lo dividimos así, lo convierto en archivo del tipo float y después empiezo con los if. Si digo que de la lista que yo estoy analizando, ¿no? El elemento -1, que es el valor de las emisiones, es menor a 5, al contador Z, que como dije que era el que tiene emisiones menores a 5 toneladas, le sumo 1. Y así con los otros. Por ejemplo, en este caso, si se cumplen estas dos condiciones, es decir, que es mayor a 5, mayor o igual a 5, pero menor a 7, lo sumo al contador X, que es el que nosotros tenemos acá. Y así voy haciendo. Y este proceso lo hace el programa para cada una de las líneas del archivo que yo estoy analizando. Y al final lo que hago es directamente imprimir, ¿no? Cada uno de los valores. A ver si esto... Si yo lo ejecuto, por ejemplo, me dice que la cantidad de países con emisiones menores a 5 es de 10. Y así con todos los valores. Es como que una forma diferente de hacer el ejercicio. Eh, pero bueno, eso. Y bueno, esto de los contadores creo que lo están utilizando ustedes para un montonazo de ejercicios diferentes. Así que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque muchas veces les van a pedir, por ejemplo, contar cuánta cantidad, no sé, de países o de elementos que cumplen con ciertas características y demás. Por ejemplo, como les habíamos dicho antes, el ejercicio 8 es similar. Yo básicamente lo hice basándome en el anterior. Y también lo que hago es utilizar contadores, ¿no? Eh, Siempre se empiezan en cero y después, en función de que cumplan o no determinadas características, por ejemplo, en este caso también estoy viendo que sea mayor o menor a un número, y bueno, en función de eso lo voy sumando. Y al final de todo lo que hago directamente es imprimir. Yo acá decidí imprimirlo en forma de texto, pero tranquilamente, por ejemplo, si tienen ganas de utilizar o de realizar una tabla, por ejemplo, estaría perfecto. Eso va por ahí en preferencia de cada uno. A excepción de que los profesores les digan, bueno, tenés que expresármelo como si fuera una tabla, ustedes tienen libertad para organizarse y para hacerlo como tienen ganas. Eso es algo que está bueno que tengan en cuenta. Ujú. Bueno, Bueno, no sé si alguno tiene otra duda o quieren que hablemos de algo. no sería. Genial, me alegro que les haya servido. Y bueno, yo esto ya lo Bueno, dije la clase anterior, pero lo vuelvo a repetir. Si ustedes por ahí tienen alguna duda con algún ejercicio, o si algo no les sale, o qué sé yo, no saben por dónde encararlo, nos mandan un mensaje a cualquiera de los dos o escriben por el grupito y nosotros los ayudamos. Eh, no hay problema. O, por ejemplo, si quieren que les pasemos alguno de los programas que nosotros estuvimos ejecutando durante la clase o lo que sea, nos hablan directamente y se los pasamos. No tenemos problema. Bueno, si no hay nada más, de última podemos cortar y seguimos la próxima, el viernes que viene. dale. Buenísimo, Sí, ya veremos. veremos, exacto. Bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima. Ahora sí desaparezco. Chao, nos vemos. Nos vemos.